La mañana del 15 de marzo llegó con un cielo gris sobre la ciudad de Puerto Almendra. El aire tenía ese olor a sal y humedad que siempre acompañaba los días nublados en aquella costa. Un autobús de larga distancia se detuvo en la terminal central, y entre los pasajeros que bajaron había un hombre de unos 35 años, con una maleta pequeña y un maletín de cuero gastado. Su nombre era Marcos Villanueva, y aquel día comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Como detective, Marcos había trabajado durante 10 años en la capital, en un departamento de policía donde las reglas se seguían y los criminales iban a prisión. Había resuelto casos difíciles, había recibido medallas, y sus superiores lo respetaban. Pero entonces llegó una orden de transferencia que él no había pedido. Lo enviaban a Puerto Almendra, una ciudad pequeña en la costa, famosa por sus playas bonitas y sus mariscos frescos. Nadie le explicó por qué lo transferían. Solo le dijeron que debía presentarse el lunes en su nuevo departamento mientras caminaba por las calles, buscando la dirección de su nuevo apartamento. Marcos notó que Puerto Almendra tenía un aire diferente a la capital. Las casas eran más bajas, las calles más estrechas, y la gente caminaba sin prisa. Había pescadores vendiendo el producto del día en las esquinas, niños jugando en los parques, y ancianos sentados en bancas, mirando pasar el tiempo. Todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo para una ciudad de 100,000 habitantes. En su apartamento estaba en el tercer piso de un edificio viejo cerca del centro. Era pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un callejón. Marcos dejó su maleta en el suelo, se sentó en la cama y miró las paredes vacías. Pensó en su vida en la capital, en los amigos que dejaba atrás, en los casos que nunca terminó de resolver, pero no había tiempo para la nostalgia. Mañana empezaba su nuevo trabajo y debía estar preparado el lunes. Llegó rápido. Marcos se vistió con su mejor traje, un traje gris que su madre le había regalado años atrás, y caminó hasta el departamento de investigaciones de Puerto Almendra. El edificio era viejo, de ladrillos rojos manchados por el tiempo y la lluvia. Tenía 3 pisos y ventanas pequeñas que parecían ojos cansados, mirando la calle. En la entrada había un letrero que decía Policía de Puerto Almendra, con letras que alguna vez fueron doradas, pero ahora estaban descoloridas. Cuando Marcos entró, lo primero que notó fue el silencio. En la Capitol, las estaciones de policía siempre estaban llenas de ruido, teléfonos sonando, gente hablando, máquinas de escribir y computadoras trabajando sin parar. Pero aquí el silencio era casi completo. Había unos 10 escritorios en la sala principal, pero solo la mitad estaban ocupados. Los oficiales que trabajaban levantaron la vista cuando Marcos entró. Lo miraron por un momento y luego volvieron a sus asuntos sin decir nada. Marcos se acercó a un mostrador donde una mujer de cabello canoso escribía algo en un libro grande. Ella levantó la vista con expresión aburrida. «Buenos días», dijo Marcos. «Soy el detective Marcos Villanueva. Me transfirieron desde la capital. Vengo a presentarme». La mujer lo miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un producto en el mercado. Luego asintió lentamente. «Sí, el capitán Montes lo espera en su oficina. Segundo piso, la puerta del fondo». Marcos agradeció y subió las escaleras. El segundo piso estaba tan silencioso como el primero. Había más escritorios vacíos, archiveros viejos y paredes con pintura descascarada. Al fondo del pasillo había una puerta con un letrero que decía «Capitán Reinaldo Montes». En letras negras, Marcos tocó la puerta 3 veces. «Adepend», dijo una voz ronca desde adentro en el capitán. Montes era un hombre grande, de unos 50 años, con un bigote espeso y ojos pequeños que parecían calculadores. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles, con un cigarro apagado en la mano. Cuando Marcos entró, el capitán no se levantó.
solo lo miró con una expresión que no era ni amigable ni hostil. «Así que usted es Villanueva», dijo el capitán, «el detective estrella de la capital». Marcos sintió algo incómodo en el tono del capitán, pero mantuvo la calma. «Solo soy un detective, señor. Vengo a trabajar». El capitán sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que el otro no sabe. «Aquí las cosas son diferentes, Villanueva. Puerto Almendra no es la capital. Aquí la vida es más lenta, más simple. No tenemos grandes crímenes, ni casos complicados, robos menores, peleas de borrachos, algún vandalismo de vez en cuando. Nada que requiera un detective estrella». Marcos asintió sin decir nada. Entendía el mensaje. El capitán no lo quería allí, o al menos no confiaba en él. «Le asignaré casos simples. Para empezar», continuó el capitán, «quiero que conozca la ciudad, que entienda cómo funcionan las cosas aquí. No intente ser un héroe, no intente cambiar nada. Solo haga su trabajo en silencio, y todo irá bien». «Entendido, señor». El capitán lo miró por un momento largo, como si buscara algo en su cara. Luego asintió. «Bien, su escritorio está en el primer piso, el tercero de la izquierda. Preséntese con el sargento Torres, él le explicará los procedimientos locales». Marcos bajó las escaleras, sintiendo que muchos ojos lo seguían, aunque cuando miraba a su alrededor nadie parecía prestarle atención. Encontró su escritorio fácilmente. Era viejo y estaba rayado, con una computadora que parecía tener al menos 15 años de antigüedad. Se sentó y esperó. El sargento Torres apareció unos minutos después. Era un hombre delgado de unos 40 años, con cabello negro peinado hacia atrás y ojos nerviosos que nunca se quedaban quietos. Llevaba una carpeta en las manos. «Villanueva, ¿verdad? Soy Torres. Bienvenido a Puerto Almendra». Marcos le estrechó la mano. La mano de Torres estaba húmeda y su apretón era débil. «Aquí tiene su primer caso», dijo Torres, dejando la carpeta sobre el escritorio. «Un robo de bicicleta en el barrio norte. El dueño dice que era una bicicleta cara, de montaña. Probablemente algún adolescente la tomó. Nada complicado». Marcos abrió la carpeta. Había una declaración escrita a mano, una foto borrosa de la bicicleta, y nada más. En la Capitol, incluso un robo menor. Venía con más documentación que esto. «¿Esto es todo?», preguntó Marcos a Torres. Lo miró con expresión extraña. «¿Qué más necesita? Es una bicicleta robada, no un asesinato». Marcos entendió que no debía hacer más preguntas. Asintió y agradeció a Torres por la información durante las siguientes semanas. Marcos trabajó en casos menores en bicicletas robadas, ventanas rotas, grafitis en paredes públicas, peleas en bares. Resolvió algunos, otros quedaron sin resolver porque no había suficientes pruebas o testigos. Pero lo que más le llamó la atención no eran los casos en sí, sino lo que pasaba a su alrededor. Poco a poco, Marcos comenzó a notar cosas extrañas. Había expedientes en los archivos que tenían páginas faltantes. Algunos casos estaban marcados como resueltos, cuando claramente no lo estaban. Testigos que habían dado declaraciones detalladas, de repente decían que no recordaban nada, y había reuniones frecuentes en la oficina del capitán Montes, a las que solo ciertos oficiales eran invitados, y de las cuales nadie hablaba después. Marcos trató de hacer amigos entre sus colegas, pero era difícil. La mayoría lo trataba con cortesía fría, respondiendo sus preguntas con monosílabos y evitando conversaciones largas. Solo había una persona que parecía genuinamente amigable, una oficial joven llamada Elena Ríos, que trabajaba en el archivo. Tenía cabello castaño, ojos grandes y una sonrisa fácil que iluminaba su rostro. «No les hagas caso», le dijo Elena un día cuando lo encontró almorzando solo en la cafetería del departamento. «Les toma tiempo acostumbrarse a las caras nuevas. Esta ciudad es así». Marcos agradeció sus palabras amables
pero no estaba seguro de que la frialdad de sus colegas fuera solo timidez. Había algo más, algo que no podía explicar todavía. En una noche, Marcos se quedó trabajando hasta tarde. Había un caso de vandalismo que quería revisar, y aprovechó que el departamento estaba casi vacío. Estaba leyendo unos documentos cuando escuchó voces en el estacionamiento, justo debajo de la ventana de su oficina. Se acercó con cuidado y miró. Había dos oficiales hablando junto a un auto. Marcos reconoció a uno de ellos. Era el sargento Torres. El otro era un oficial llamado Guzmán, un hombre grande con cara de pocos amigos que nunca le había dirigido la palabra a Marcos. «El santito ese me tiene harto», decía Guzmán con voz irritada. «¿Viste cómo revisa cada papel? ¿Cómo hace preguntas sobre todo? Es como si buscara algo». Torres rió nerviosamente. «No te preocupes. El capitán ya lo tiene vigilado. Además, le damos solo casos de mierda. No va a encontrar nada. Más le vale», gruñó Guzmán, «porque si empieza a meter las narices donde no debe, vamos a tener que enseñarle cómo funcionan las cosas aquí». Los dos hombres subieron al auto y se fueron. Marcos se quedó junto a la ventana, pensando. Ahora estaba seguro de que algo andaba mal en este departamento. La pregunta era, ¿qué exactamente? Los días siguientes, Marcos comenzó a observar con más cuidado. No hacía preguntas directas, ni actuaba de manera sospechosa, pero mantenía sus ojos y oídos abiertos. Notó que ciertos oficiales siempre desaparecían a la misma hora, que había llamadas telefónicas que hacían que el capitán Montes cerrara su puerta con llave, y que algunos casos involucrando a ciertas personas de la ciudad siempre terminaban archivados sin resolución. Un día, mientras buscaba un archivo en el sótano del departamento, Marcos encontró algo interesante. Era una caja vieja llena de expedientes de casos que habían sido cerrados años atrás. Entre ellos, había uno que le llamó la atención en el robo a una joyería llamada el Diamante Azul, ocurrido hace 3 años. Según el expediente, el caso nunca fue resuelto y el principal sospechoso, un hombre llamado Ricardo Montes, había sido liberado por falta de pruebas. A Marcos sintió un escalofrío. «¿Ricardo Montes sería pariente del capitán?» Llevó el expediente a su escritorio y comenzó a leerlo con cuidado. La joyería había sido robada en plena noche. Los ladrones habían desactivado las alarmas y abierto la caja fuerte con precisión profesional. Se llevaron joyas valoradas en más de $500,000. Había un testigo, un guardia nocturno, que vio a 2 hombres salir del lugar con bolsas negras. El guardia identificó a uno de ellos como Ricardo Montes, un hombre conocido en la ciudad por sus negocios dudosos. Pero entonces el caso se complicó. El guardia cambió su declaración 3 veces. Primero dijo que estaba seguro de haber visto a Ricardo Montes. Luego dijo que tal vez estaba equivocado. Finalmente dijo que no recordaba nada porque estaba dormido cuando ocurrió el robo. El caso fue cerrado por falta de pruebas, y Ricardo Montes siguió libre. En Marcos revisó los nombres de los detectives que habían trabajado en el caso. Uno de ellos era el sargento Torres. El otro era un detective llamado Hernández, que según los registros había renunciado al departamento poco después de que el caso fue cerrado. Esta era la pieza que no encajaba. Marcos estaba seguro de que algo había pasado con este caso, algo que alguien quería mantener oculto, pero sabía que debía ser cuidadoso. Si el capitán Montes estaba involucrado, entonces enfrentarse a él directamente sería suicidio profesional. A Marcos guardó el expediente en su maletín, decidiendo llevárselo a casa para estudiarlo mejor, pero cuando se levantó para irse, vio que el sargento Torres lo observaba desde el otro lado de la sala. Torres no dijo nada, solo lo miró con esos ojos nerviosos que nunca se quedaban quietos. Marcos fingió no notarlo y salió del edificio esa noche. En su pequeño apartamento, Marcos se sentó junto a la ventana y pensó en su situación. Estaba solo en una ciudad desconocida,
rodeado de colegas que no confiaban en él, trabajando en un departamento que probablemente estaba corrupto. Podía ignorar todo y hacer su trabajo en silencio, como el capitán le había sugerido. Podía pedir otra transferencia y volver a la capital, o podía quedarse y descubrir la verdad. A Marcos pensó en su padre, un policía honesto que había muerto cuando Marcos tenía 15 años. Su padre siempre le había dicho que un hombre sin principios no era un hombre, que la verdad era más importante que la comodidad, que hacer lo correcto. A veces significaba estar solo. Marcos tomó una decisión esa noche. No iba a huir ni a rendirse. Iba a descubrir qué estaba pasando en Puerto Almendra, sin importar cuánto tiempo le tomara ni cuánto le costara. Pero debía ser inteligente, debía moverse con cuidado, sin levantar sospechas, hasta tener suficiente información para actuar en la mañana siguiente. Marcos llegó al trabajo con una sonrisa en el rostro. Saludó a sus colegas con amabilidad, aceptó su nuevo caso de vandalismo menor sin quejarse, y pasó el día trabajando en silencio. Cuando Torres le preguntó cómo le iba, Marcos respondió que todo estaba bien, que estaba empezando a acostumbrarse a la vida en Puerto Almendra. Torres pareció satisfecho con la respuesta. Tal vez pensó que Marcos finalmente estaba aprendiendo a quedarse callado. Tal vez pensó que el detective de la capital había sido domado. Pero Marcos no había sido domado, solo estaba esperando, como un tigre escondido en la hierba alta, observando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Los meses pasaron lentamente. Marcos siguió trabajando en casos menores, siguió siendo amable con todos, siguió actuando como si no sospechara nada, pero por las noches, en su apartamento, estudiaba cada expediente sospechoso que podía encontrar, tomaba notas y comenzaba a armar un rompecabezas que nadie más podía ver. Elena Ríos se convirtió en su única amiga real en el departamento. Ella no parecía parte de lo que fuera que estaba pasando, y su compañía hacía que los días fueran menos solitarios. A veces almorzaban juntos en la cafetería, hablando de cosas simples: el clima, la comida, las noticias de la ciudad. Marcos nunca le contó sus sospechas. No quería ponerla en peligro. A una tarde, mientras caminaba hacia su apartamento después del trabajo, Marcos notó que alguien lo seguía. Era un auto negro con vidrios polarizados que avanzaba lentamente detrás de él. Marcos no mostró miedo. Siguió caminando normalmente hasta llegar a su edificio, subió las escaleras y miró por la ventana. El auto estaba estacionado al otro lado de la calle. Después de unos minutos, arrancó y se fue. Marcos supo entonces que lo estaban vigilando. Alguien en el departamento había notado algo. Tal vez Torres, tal vez otro. Pero en lugar de asustarse, Marcos sintió una extraña calma. Si lo estaban vigilando, significaba que estaba haciendo algo bien. Significaba que estaba cerca de algo importante. Solo debía ser más cuidadoso. Solo debía esperar un poco más. Y Marcos era muy bueno esperando. 3 meses habían pasado desde que Marcos llegó a Puerto Almendra. El invierno había llegado a la ciudad costera, trayendo lluvias constantes y vientos fríos que hacían silbar las ventanas viejas del departamento de policía. Marcos había aprendido a conocer la ciudad, sus calles, sus barrios y sus secretos. Pero el secreto más grande seguía oculto, esperando ser descubierto. El caso de la joyería, el diamante azul, no había abandonado la mente de Marcos. Cada noche, después del trabajo, sacaba el expediente de su escondite y lo estudiaba. Había memorizado cada detalle, a los nombres de los testigos, las fechas, las declaraciones cambiantes, las firmas en los documentos. Y cada vez que lo leía, encontraba algo nuevo que no encajaba en una noche fría de julio. Marcos decidió hacer algo que había estado planeando por semanas. Iba a visitar al guardia nocturno que había cambiado su declaración 3 veces. El hombre que podría tener las respuestas que buscaba. Su nombre era Fernando Vargas, y según los registros, vivía en un barrio humilde
al otro lado de la ciudad San Marcos. Esperó hasta que oscureciera. Se puso ropa común, sin nada que lo identificara como policía, y salió de su apartamento. Caminó por calles vacías, evitando las avenidas principales, donde podría ser visto. La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo y frío. La casa de Fernando Vargas era pequeña, con paredes de cemento gris y un techo de lámina. Había luz en una de las ventanas. Marcos tocó la puerta y esperó a un hombre. Abrió la puerta. Tenía unos 60 años, cabello blanco y una expresión cansada en el rostro. Cuando vio a Marcos, sus ojos mostraron miedo inmediato. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «Señor Vargas, mi nombre es Marcos. No vengo a hacerle daño, solo quiero hablar sobre algo que pasó hace 3 años. Sobre la joyería, el diamante azul». El miedo en los ojos de Fernando se intensificó. Trató de cerrar la puerta, pero Marcos puso su mano para detenerla. «Por favor», dijo Marcos con voz suave. «Solo quiero la verdad. Nadie sabrá que hablamos». Fernando miró hacia la calle, como si buscara algo o alguien. Luego miró a Marcos por un momento largo. Finalmente abrió la puerta un poco más. «Entre rápido y no encienda ninguna luz». El interior de la casa era modesto, pero limpio. Había una mesa pequeña, 2 sillas, una cocina vieja y un televisor apagado. Fernando cerró la puerta con llave y corrió las cortinas antes de sentarse. «¿Usted es policía?» dijo Fernando. No era una pregunta. Marcos asintió. «Pero no soy como los otros. No trabajo para ellos», Fernando rió amargamente. «Eso es lo que todos dicen. Pero al final, todos trabajan para ellos. Toda la ciudad trabaja para ellos». Marcos se sentó frente a él. «¿Para quién, señor Vargas? ¿Quiénes son ellos?» Fernando guardó silencio por un momento. Sus manos temblaban ligeramente. «Usted no sabe en lo que se está metiendo, joven. Yo cometí ese error hace 3 años, y desde entonces vivo con miedo. Cada día espero que vengan por mí. Cada noche tengo pesadillas con sus caras». «Cuénteme lo que pasó», dijo Marcos. «Cuénteme la verdad sobre esa noche en la joyería». Fernando cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Luego comenzó a hablar. «Yo trabajaba como guardia nocturno en esa joyería. Era un buen trabajo, tranquilo, nunca pasaba nada. Pero esa noche todo cambió. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché ruidos adentro. Fui a ver y encontré a 2 hombres con máscaras abriendo la caja fuerte. Tenían herramientas profesionales, sabían exactamente lo que hacían. Cuando me vieron, uno de ellos me golpeó y caí al suelo. Pero antes de perder el conocimiento, vi algo. Uno de ellos se quitó la máscara por un segundo. Solo un segundo. Why, lo Rick. Era Ricardo Montes. Marcos sintió que su corazón latía más rápido. «Ricardo Montes, el primo del capitán de policía». Fernando asintió lentamente. «Él mismo. Todos en esta ciudad saben quién es Ricardo Montes. Tiene negocios por todos lados, restaurantes, bares, tiendas, pero todos saben que su dinero real viene de otras cosas. Drogas, robos, extorsión, y su primo, el capitán Reinaldo Montes, lo protege. Toda la policía de Puerto Almendra trabaja para ellos». Marcos procesó la información. Todo empezaba a tener sentido. «Usted dio una declaración identificando a Ricardo Montes», dijo Marcos, «pero luego la cambió». «Pochau». Fernando bajó la mirada. «¿Por qué vinieron a mi casa 3 hombres? Una noche después de que di mi declaración. Me dijeron que si no cambiaba mi historia, mi hija iba a sufrir un accidente. Mi hija tenía 12 años en ese entonces. ¿Qué podía hacer? Cambié mi declaración. Dije que no estaba seguro, que tal vez estaba equivocado. La tercera vez dije que estaba dormido y no vi nada. ¿Quiénes eran esos hombres?» «Policía».
Uno de ellos era un sargento llamado Torres. Marcos sintió una rabia fría crecer en su pecho en Torres, el mismo hombre que le había dado la bienvenida al departamento, que le asignaba sus casos, que lo observaba con esos ojos nerviosos. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Marcos. «¿Por qué confía en mí?». Fernando lo miró directamente a los ojos. «Porque estoy viejo y cansado de tener miedo. Mi hija ya es adulta y vive en otra ciudad. No tengo nada que perder. Y porque veo algo diferente en usted. Veo a un hombre honesto, como era mi padre antes de que esta ciudad lo destruyera». Marcos guardó silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. «Señor Vargas, lo que me ha contado es muy importante, pero necesito pruebas. ¿Tiene algo que pueda demostrar lo que dice?». Fernando se levantó lentamente y caminó hacia un rincón de la habitación. Movió una tabla suelta del suelo y sacó una caja pequeña de metal. La abrió y sacó un objeto envuelto en tela. «Esa noche, cuando me golpearon, uno de los ladrones perdió algo sin darse cuenta. Lo encontré en el suelo después de que se fueron. Lo guardé todos estos años, sin saber qué hacer con él». Fernando desenvolvió la tela. Era un reloj de pulsera caro de marca italiana, con las iniciales R&M grabadas en la parte de atrás. «R&M», dijo Marcos. «Ricardo Montes, Nunca lo reporté porque sabía que si lo hacía, me matarían. Pero aquí está la prueba de que Ricardo Montes estuvo en esa joyería esa noche». Marcos tomó el reloj con cuidado. Era pesado, de oro, claramente un objeto costoso. Las iniciales estaban grabadas con precisión profesional. «Esto es evidencia», dijo Marcos. «Pero necesito más. Necesito saber quiénes más están involucrados. ¿Cómo funciona la red? ¿Cuántos policías trabajan para los Montes?». Fernando negó con la cabeza. «Eso es todo lo que tengo. Pero le diré algo, usted no es el primero que intenta luchar contra ellos. Antes hubo otro detective, un hombre llamado Hernández. Él también hizo preguntas. También buscó la verdad y un día desapareció. Dijeron que renunció y se mudó a otra ciudad. Pero yo sé la verdad. Lo vi con mis propios ojos». «¿Qué vio?». Fernando bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Una noche, unas semanas después del robo, vi un auto de policía estacionado cerca del muelle viejo. Había 3 hombres sacando algo del maletero. Lo tiraron al mar con pesas atadas a los pies. Uno de esos hombres era el capitán Montes». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaba lidiando con corrupción, estaba lidiando con asesinos. «¿Por qué nunca denunció esto?». Fernando rió tristemente. «¿Denunciarlo a quién?». «A la policía que controlan los Montes, a los fiscales que reciben dinero de ellos. Esta ciudad entera está podrida, joven. Todos están conectados. Todos tienen miedo. O están comprados. No hay a quien denunciar». Marcos guardó el reloj en su bolsillo. «Ahora si hay alguien», dijo. «Yo voy a terminar lo que el detective Hernández empezó. Pero necesito tiempo. Y necesito que usted no le cuente a nadie sobre nuestra conversación». Fernando asintió. «Tiene mi palabra. Pero tenga cuidado. Ellos tienen ojos en todas partes. Si sospechan de usted, no dudarán en hacerlo desaparecer como a Hernández». Marcos se levantó para irse. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia Fernando. «Gracias por su valentía, señor Vargas. Algún día, esta ciudad será libre de ellos. Se lo prometo». Fernando sonrió débilmente. «Ojalá viva para verlo». Marcos salió a la noche fría. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, su mente trabajaba sin parar. Ahora tenía una pieza de evidencia física y un testigo dispuesto a hablar. Pero también sabía que estaba en peligro. Si los Montes habían matado a un detective antes, ¿no dudarían en matarlo a él también? Debía ser más cuidadoso que nunca.
Debía fingir que todo estaba normal mientras buscaba más pruebas. Y debía encontrar una manera de sacar esta información de la ciudad. A alguien que pudiera hacer algo con ella. Al día siguiente, Marcos llegó al trabajo como siempre. Sonrió a sus colegas. Aceptó un caso nuevo sobre una pelea de bar. Y pasó el día trabajando sin levantar sospechas. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora sabía la verdad. Y esa verdad ardía en su pecho como un fuego que no podía apagar. A los días siguientes, fueron tensos. Marcos sentía que lo observaban más de cerca que antes. Torres pasaba frecuentemente por su escritorio, mirando lo que hacía. El capitán Montes lo llamó a su oficina para una reunión que supuestamente era de rutina, pero que Marcos sospechó era una evaluación para ver si estaba causando problemas. ¿Cómo se está adaptando a Puerto Almendra, Villanueva?, preguntó el capitán con esa sonrisa falsa que Marcos había aprendido a odiar. Muy bien, señor. La ciudad es tranquila. Me gusta, me alegra oír eso. Algunos oficiales nuevos tienen problemas para entender cómo funcionan las cosas aquí. Hacen demasiadas preguntas. Meten sus narices donde no deben. Pero usted parece ser un hombre inteligente. Solo hago mi trabajo, señor. ¿Nada más? El capitán lo miró por un momento largo. Bien. Eso es exactamente lo que quiero escuchar. Puede retirarse. Marcos salió de la oficina sintiendo los ojos del capitán en su espalda. Sabía que había pasado la prueba por ahora, pero también sabía que cualquier error podría ser fatal en una semana después. Algo cambió. Marcos llegó a su escritorio por la mañana y encontró que su computadora había sido formateada. Todos sus archivos, todas sus notas, todo había desaparecido. Cuando preguntó qué había pasado, un técnico le dijo que hubo un error del sistema durante la noche y que lamentablemente no se pudo recuperar nada. A Marcos mantuvo la calma por fuera, pero por dentro sintió rabia. Sabían, de alguna manera, sabían que estaba investigando algo, o tal vez solo sospechaban y querían asegurarse de que no tuviera nada esa misma tarde. Marcos notó que las notas escritas a mano que guardaba en su escritorio también habían desaparecido. Alguien había revisado sus cosas mientras él estaba en la reunión con el capitán, pero no habían encontrado nada importante. Marcos había aprendido a ser precavido. Las notas que dejaba en su escritorio eran falsas, escritas específicamente para hacer creer que no estaba investigando nada serio. La verdadera información, incluyendo el reloj de Ricardo Montes, estaba escondida en una caja de seguridad en un banco de una ciudad vecina. Registrada bajo el nombre de soltera de su madre, Marcos continuó su actuación. Mostró frustración por la pérdida de sus archivos, se quejó con los técnicos y actuó como cualquier empleado molesto lo haría, pero no hizo acusaciones ni mostró sospecha hacia nadie. Esa noche, cuando caminaba hacia su apartamento, el auto negro con vidrios polarizados apareció de nuevo. Esta vez, se detuvo junto a él. La ventana bajó y Marcos vio la cara del oficial Guzmán. Oye, Villanueva, ¿necesitas que te llevemos? Marcos sintió el peligro en cada palabra, pero mantuvo su expresión tranquila. No, gracias. Me gusta caminar. Es buen ejercicio. Guzmán sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Como, solo recuerda que en esta ciudad hay calles peligrosas por la noche. Nunca sabes qué puede pasar. El auto arrancó y desapareció en la oscuridad. Marcos siguió caminando, pero cambió su ruta, tomando calles más iluminadas y pobladas. Cuando llegó a su apartamento, revisó cada rincón antes de sentirse seguro en esa noche. Marcos encontró una nota debajo de su puerta. Estaba escrita con letras recortadas de revistas, como en las películas viejas de crímenes. Deja de hacer preguntas. Esta es tu última advertencia. Marcos arrugó la nota y la guardó en su bolsillo. No iba a dejarse intimidar, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Necesitaba actuar pronto.
antes de que actuaran contra Elan durante la siguiente semana. Marcos intensificó su investigación en secreto. Aprovechaba cada momento libre para reunir información. Comenzó a documentar todos los horarios de las reuniones secretas del capitán, los nombres de los oficiales que participaban, los autos que veía estacionados en lugares sospechosos. Las conexiones entre la policía y los negocios de Ricardo Montes. También comenzó a hacer copias de expedientes antes de que fueran modificados. Había aprendido a predecir cuando un caso iba a ser alterado, siempre que involucraba a alguien conectado con los Montes. El expediente desaparecía o era cambiado en cuestión de días. Marcos se adelantaba, haciendo copias fotográficas en una tienda fuera de la ciudad durante sus días libres en Elena Ríos. Sin saberlo, se convirtió en una fuente de información valiosa. Como trabajaba en el archivo, conocía el movimiento de expedientes mejor que nadie. Marcos nunca le preguntó directamente sobre casos sospechosos, pero prestaba atención cuando ella mencionaba cosas durante sus almuerzos juntos. «Es extraño», dijo Elena, un día, mientras comían. «El caso del robo al banco del mes pasado fue cerrado esta mañana, pero no hay ningún arresto, ningún sospechoso identificado. ¿Cómo se puede cerrar un caso así?» Marcos fingió desinterés. «Tal vez no había suficientes pruebas». «Tal vez», dijo Elena, pero su tono sugería que no estaba convencida. Marcos anotó mentalmente el caso para investigarlo después. Cada pieza de información era importante. Cada detalle podía ser útil en un mes después. Marcos tenía suficiente material para llenar una maleta. Fotografías, copias de expediente, grabaciones de audio que había hecho discretamente, con un pequeño grabador escondido en su bolsillo, notas detalladas de sus observaciones y el reloj de Ricardo Montes. Todo estaba guardado en la caja de seguridad fuera de la ciudad. Pero Marcos sabía que tener información no era suficiente. Necesitaba llevarla a alguien que pudiera hacer algo con ella. El Departamento de Asuntos Internos de Puerto Almendra estaba claramente comprometido. Los fiscales locales probablemente también. Necesitaba ir más alto, mucho más alto. Marcos comenzó a investigar sus opciones. Había una fiscalía federal que se encargaba de casos de corrupción policial a nivel nacional. También había periodistas de investigación en la capital que habían destapado escándalos antes, pero contactar a cualquiera de ellos era arriesgado. Si los Montes tenían conexiones fuera de Puerto Almendra, cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Entonces, Marcos tuvo una idea. Recordó a un profesor de su época en la Academia de Policía, un hombre llamado Roberto Fuentes, que ahora trabajaba como asesor independiente para organismos internacionales de derechos humanos. Fuentes era conocido por su integridad absoluta y por haber ayudado a desenmascarar redes de corrupción en otros países. Si alguien podía guiar a Marcos sobre cómo proceder, era él. Marcos esperó hasta su próximo día libre. Viajó a la ciudad vecina, fue a un café con internet y escribió un correo electrónico desde una cuenta nueva que creó específicamente para este propósito. El mensaje era vago, pero claro para quien supiera leer entre líneas. En Profesor Fuentes, fui su estudiante hace 10 años. Estoy trabajando en un proyecto sobre ética policial y me gustaría consultarle sobre algunos casos históricos de corrupción institucional. ¿Podríamos hablar por teléfono pronto? La respuesta llegó 2 días después. Fuentes recordaba a Marcos y estaba dispuesto a hablar. Acordaron una llamada para el fin de semana siguiente. Esa llamada cambiaría todo. Marcos viajó de nuevo a la ciudad vecina para hacer la llamada desde un teléfono público. Cuando escuchó la voz de su viejo profesor, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Marcos, qué gusto escucharte. ¿En qué puedo ayudarte?» Marcos habló durante casi 1 hora. Le contó todo: la corrupción en el departamento, los Montes, el asesinato del detective Hernández, las amenazas que había recibido y las pruebas que había reunido. Fuentes escuchó en silencio, haciendo solo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Cuando Marcos terminó,
Hubo un momento de silencio. Lo que describes es grave, dijo Fuentes finalmente, pero también es exactamente el tipo de caso que la Fiscalía Federal ha estado buscando. Hay una unidad especial que se encarga de corrupción policial, dirigida por una fiscal llamada Carmen Delgado. Es incorruptible, te lo garantizo. Fui su mentor hace años. ¿Cómo puedo contactarla sin que los Montes se enteren? Yo haré el contacto inicial. Le contaré sobre tu situación sin dar nombres ni ubicaciones específicas. Si ella está interesada, te daré instrucciones sobre cómo proceder de manera segura. Marcos sintió esperanza por primera vez en meses. Gracias, profesor. No sabe cuánto significa esto para mí. Ten cuidado, Marcos. Las personas que describes son peligrosas. Mantén tu actuación hasta que todo esté listo. Y recuerda, la paciencia es el arma más poderosa de un hombre honesto. Marcos colgó el teléfono sintiendo que finalmente había dado el primer paso hacia la justicia. Pero también sabía que el camino todavía era largo y peligroso. Los Montes no iban a caer fácilmente, y cualquier error podría costarle la vida. Regresó a Puerto Almendra esa noche, caminando por las calles oscuras de la ciudad que se había convertido en su campo de batalla. Las luces de los faroles proyectaban sombras largas sobre el pavimento mojado. En algún lugar de esta ciudad, el capitán Montes dormía tranquilo, creyendo que su poder era absoluto. En algún lugar, Ricardo Montes contaba dinero robado, sin temor a consecuencias, pero Marcos sabía algo que ellos no sabían. Sabía que la verdad estaba a punto de alcanzarlos. Y cuando lo hiciera, ningún poder en el mundo podría protegerlos. Tan solo era cuestión de tiempo. 8 meses habían pasado desde que Marcos llegó a Puerto Almendra. El verano había regresado a la ciudad costera, trayendo calor húmedo y turistas que llenaban las playas. Pero para Marcos, las estaciones no importaban. Su vida se había dividido en 2 partes: la actuación que realizaba durante el día y la misión secreta que llevaba a cabo en las sombras. Después de su conversación con el profesor Fuentes, las cosas habían avanzado más rápido de lo esperado. La fiscal Carmen Delgado había mostrado interés inmediato en el caso. A través de una serie de comunicaciones cuidadosamente coordinadas, Marcos había comenzado a enviarle copias de sus pruebas. Usaba correos electrónicos cifrados, teléfonos desechables y entregas físicas a través de mensajeros que no sabían que transportaban a la fiscal. Delgado era exactamente como Fuentes la había descrito: profesional, meticulosa y absolutamente comprometida con la justicia. En sus comunicaciones nunca mostraba emoción, pero sus preguntas revelaban una mente brillante que entendía perfectamente la complejidad del caso. Necesitamos más, escribió Delgado en uno de sus mensajes. Lo que tienes es sólido, pero para derribar una red de este tamaño, necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos conexiones bancarias, testimonios adicionales y, idealmente, grabaciones de los principales actores admitiendo sus crímenes. Marcos entendió el desafío. Conseguir más pruebas significaba tomar más riesgos, pero no tenía opción en el departamento de policía. Marcos había perfeccionado su papel de detective mediocre y conformista. Aceptaba cada caso menor sin quejarse, nunca hacía preguntas incómodas y se había ganado la confianza superficial de sus colegas. Incluso el sargento Torres había dejado de observarlo tan de cerca, convencido de que Marcos no representaba ninguna amenaza. Villanueva se adaptó bien, escuchó Marcos que Torres decía un día al oficial Guzmán. Al principio pensé que iba a ser un problema, pero resultó ser solo otro perro obediente. Marcos fingió no escuchar. Sonrió y siguió trabajando en su caso de vandalismo. Por dentro, sintió satisfacción. Su actuación estaba funcionando, pero las cosas estaban a punto de complicarse en una mañana de agosto. Marcos llegó al trabajo y encontró a todos reunidos alrededor del escritorio del capitán Montes. Había tensión en el aire,
algo que Marcos no había sentido antes. Se acercó con cuidado, tratando de escuchar. «Es un problema serio», decía el capitán con voz grave. «Alguien ha estado filtrando información. El fiscal de la ciudad recibió documentos anónimos sobre algunas de nuestras investigaciones». Marcos sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Habían descubierto algo? «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Torres. «Copias de expedientes. Nada crítico todavía, pero es una advertencia. Tenemos un traidor entre nosotros». El capitán Montes miró a su alrededor, sus ojos pequeños examinando cada rostro. Cuando su mirada pasó sobre Marcos, este mantuvo una expresión de confusión genuina. «¿Un traidor?», dijo Marcos con tono preocupado. «¿Quién haría algo así?». El capitán lo miró por un momento largo. «Eso es lo que vamos a averiguar. A partir de ahora, todos serán vigilados. Nadie sale del edificio con documentos. Todas las computadoras serán monitoreadas. Y si alguien sabe algo, más le vale hablar ahora». Marcos asintió junto con los demás, pero por dentro calculaba rápidamente. Los documentos que el fiscal local había recibido no venían de él. Él solo enviaba información a la fiscal federal Delgado, no a nadie local. Eso significaba que había otra persona filtrando información, o significaba que era una trampa para hacer salir al traidor de cualquier manera. Debía ser más cuidadoso que nunca. Esa noche, Marcos no fue a su apartamento directamente. Caminó por la ciudad durante horas, asegurándose de que nadie lo seguía. Cambió de ruta varias veces. Entró y salió de tiendas. Tomó autobuses que abandonaba después de pocas paradas. Solo cuando estuvo absolutamente seguro de que estaba solo, caminó hacia un teléfono público en un barrio lejano. Llamó al número de emergencia que Delgado le había dado. «Soy yo», dijo cuando ella contestó. «Hay un problema», le explicó lo que había pasado en el departamento. Delgado escuchó en silencio. «Esto complica las cosas», dijo finalmente. «Si están buscando un traidor, cualquier movimiento sospechoso te pondrá en peligro inmediato». «Lo sé, pero no puedo parar ahora. Estamos demasiado cerca». «Marcos, escúchame bien. Tu vida es más importante que cualquier caso. Si sientes que estás en peligro real, sal de ahí. Tenemos suficiente para empezar una investigación, aunque no sea tan sólida como queremos». A Marcos pensó por un momento. «Dame un mes más. Solo on me. Hay algo que he estado planeando, algo que podría darnos las pruebas definitivas. ¿Qué tienes en mente?» «Ricardo Montes tiene una reunión mensual con ciertos oficiales en un lugar privado. He rastreado el patrón durante meses. La próxima reunión es en 3 semanas. Si logro estar cerca, podría grabar lo suficiente para hundirlos a todos». Hubo silencio. «En la línea es muy arriesgado», dijo Delgado. «Lo sé, pero es nuestra mejor oportunidad». Delgado suspiró. «Está bien, un mes, pero si algo sale mal, quiero que huyas. Tengo contactos que pueden sacarte del país si es necesario». «Entendido». Anton. Marcos colgó el teléfono sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Había tomado una decisión que podría costarle todo, pero si funcionaba, la red de los Montes caería para siempre. A las siguientes semanas fueron las más tensas de la vida de Marcos. En el departamento, la paranoia era palpable. Todos se vigilaban entre sí. Las conversaciones se habían vuelto cortas y cuidadosas. Nadie confiaba en nadie. El capitán Montes había implementado nuevas medidas de seguridad. Había cámaras adicionales en los pasillos, restricciones para acceder a los archivos, y rumores de que los teléfonos personales de todos los oficiales estaban siendo monitoreados. Marcos dejó de usar su teléfono para cualquier cosa relacionada con su investigación a Elena. Ríos parecía especialmente nerviosa en esos días. Durante uno de sus almuerzos, Marcos notó que sus manos temblaban ligeramente.
¿Estás bien?, le preguntó con genuina preocupación en Elena. Miró a su alrededor antes de responder. No lo sé, Marcos. Todo esto del traidor me tiene asustada. ¿Y si acusan a alguien inocente? ¿Ya sabes cómo son las cosas aquí? A Marcos asintió. Solo mantén la cabeza baja y no hagas nada que pueda parecer sospechoso. Todo pasará. Ana Elena lo miró con ojos tristes. A veces me pregunto por qué seguimos aquí. ¿Por qué no renunciamos y buscamos trabajo en otra parte? Hay algo podrido en este lugar, Marcos. Lo siento en los huesos. Marcos sintió una punzada de culpa. Elena no sabía nada de su investigación, pero claramente sentía que algo andaba mal. Quiso decirle la verdad. Quiso decirle que pronto todo cambiaría, pero no podía arriesgarse. Las cosas van a mejorar. Fue todo lo que dijo. Te lo prometo. Elena sonrió débilmente. Ojalá tengas razón. La fecha de la reunión de Ricardo Montes se acercaba. Marcos había pasado semanas preparándose. Había comprado un grabador de audio del tamaño de un botón, capaz de grabar por horas con calidad clara. Había estudiado el lugar donde se realizaban las reuniones, un restaurante privado en las afueras de la ciudad, propiedad de uno de los negocios de Ricardo Anel. Plan era simple, pero arriesgado. Marcos sabía que Ricardo Montes siempre llegaba primero a las reuniones. Había una ventana pequeña en la parte trasera del restaurante que daba a un callejón. Si Marcos podía llegar al callejón sin ser visto, podría colocar el grabador cerca de esa ventana y captar la conversación. El problema era que el restaurante estaba en una zona controlada por los hombres de Ricardo. Cualquier persona desconocida que apareciera por ahí sería inmediatamente reportada. Marcos necesitaba un disfraz, una razón para estar en esa área sin levantar sospechas. La solución vino de manera inesperada. Uno de los negocios cercanos al restaurante era un taller de reparación de autos. Marcos pasó varios días observando el lugar desde lejos y notó que tenían un empleado que hacía entregas de piezas a los clientes. El empleado era de constitución similar a Marcos, mismo alto, mismo peso, cabello oscuro. Marcos esperó el momento adecuado. Un día siguió al empleado hasta un bar donde éste solía tomar después del trabajo. Marcos se sentó junto a él y comenzaron a conversar. El hombre se llamaba Pedro, tenía 30 años y odiaba su trabajo. «Es un trabajo de mierda», dijo Pedro después de una cerveza. «Pagan poco. El jefe es un idiota. Y paso todo el día en esa camioneta vieja haciendo entregas». Marcos vio su oportunidad. «¿Y si te dijera que puedo pagarte el equivalente a un mes de trabajo por tomarte un solo día libre?» Pedro lo miró con desconfianza. «¿Qué truco es ese?» «No hay truco. Necesito usar tu camioneta y tu uniforme por unas horas. Es un asunto personal. Nada ilegal. Cuando termine, te devuelvo todo y te pago». Pedro pensó por un momento. Un mes de salario por un día de descanso era demasiado bueno para rechazarlo. «¿Cómo sé que no vas a robar la camioneta? Te daré la mitad del dinero ahora y la otra mitad cuando te devuelva todo. Y te dejaré mi reloj como garantía. Es un reloj caro. Vale más que la camioneta». Pedro miró el reloj de Marcos. Era un regalo de su madre, uno de los pocos objetos de valor que tenía, pero valía la pena sacrificarlo temporalmente. «Está bien», dijo Pedro finalmente, «pero si me metes en problemas, te buscaré y te romperé la cara. Trato hecho». El día de la reunión llegó. Era un jueves caluroso de septiembre. Marcos se había reportado enfermo en el trabajo, algo que nunca había hecho antes. Torres pareció sorprendido, pero no sospechó nada. «Cuídate, Villanueva. Bebe mucha agua y descansa». Marcos agradeció y colgó el teléfono. Luego se vistió con el uniforme del taller de autos, se puso una gorra que ocultaba parte de su cara y fue a recoger la camioneta donde Pedro la había dejado. Ann condujo hacia las afueras de la ciudad, hacia el restaurante donde Ricardo Montes tendría su reunión.
El corazón de Marcos latía fuerte, pero sus manos estaban firmes en el volante. Había esperado este momento durante meses, no podía fallar. Ahora Ann llegó a la zona del restaurante a las 6 de la tarde, 2 horas antes de que comenzara la reunión. Estacionó la camioneta a unas cuadras de distancia, en un lugar donde no llamaría la atención. Luego caminó hacia el callejón detrás del restaurante, llevando una caja de herramientas que había llenado con piezas de auto para mantener su disfraz. El callejón estaba vacío. Marcos encontró la ventana que había identificado en sus reconocimientos previos. Estaba a unos 2 metros del suelo, lo suficientemente baja para que el sonido de adentro pudiera ser captado por un grabador bien colocado. Ann trabajó rápido, sacó el grabador diminuto de su bolsillo y lo pegó debajo del marco de la ventana, en una grieta donde sería invisible para cualquiera que no lo buscara específicamente. Probó que funcionaba. Activó la grabación y se alejó. Estaba a punto de salir del callejón cuando escuchó voces acercándose. 2 hombres grandes aparecieron en la entrada del callejón. Marcos reconoció a uno de ellos. Era el oficial Guzmán vestido de civil. «¡Oye tú!», gritó Guzmán. «¿Qué haces aquí?». Marcos mantuvo la calma. Levantó la caja de herramientas. «Entrega del taller de autos. Buscaba la dirección, pero creo que me perdí». Guzmán se acercó, mirándolo con sospecha. Marcos mantuvo la cabeza baja, dejando que la gorra ocultara sus ojos. «No hay ningún taller por aquí que necesite entregas». «¿Cuál es la dirección?». Marcos sacó un papel de su bolsillo con una dirección falsa que había preparado Kell Marina 45. «¿Sabe dónde queda?». Guzmán miró el papel y luego a Marcos. Por un momento terrible, Marcos pensó que lo había reconocido. Pero entonces Guzmán señaló hacia la derecha. «Eso está a 10 cuadras hacia el este. Estás muy perdido». «Idiota». Marcos fingió vergüenza. «Perdón, señor. Es mi primer día. Todavía no conozco bien la ciudad». Guzmán gruñó algo y le hizo señas de que se fuera. Marcos caminó hacia la camioneta sin mirar atrás, sintiendo los ojos de Guzmán en su espalda todo el tiempo. Solo cuando dobló la esquina y estuvo fuera de vista, permitió que sus manos temblaran. Había estado tan cerca de ser descubierto. Un segundo más de observación, un momento de duda por parte de Guzmán, y todo habría terminado. Pero el grabador estaba en su lugar. Ahora solo quedaba esperar. Marcos condujo la camioneta a un lugar seguro y esperó. Las horas pasaron lentamente. A las 8 de la noche, vio varios autos caros llegar al restaurante. Reconoció a algunos de los ocupantes. Desde lejos eran oficiales de alto rango del departamento, hombres de negocios que había visto en los periódicos locales. Y finalmente, Ricardo Montes. Ricardo era un hombre de unos 50 años, elegante, con cabello canoso peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Marcos. Caminaba con la confianza de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias por sus acciones. La reunión duró 3 horas. Marcos no podía escuchar nada desde donde estaba, pero sabía que el grabador estaba capturando todo. Cuando los autos comenzaron a irse, Marcos esperó otra hora antes de acercarse al callejón de nuevo. Esta vez tuvo más cuidado. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca antes de recuperar el grabador. Lo guardó en su bolsillo. Caminó de regreso a la camioneta y condujo hasta el punto donde había acordado encontrarse con Pedro. «¿Todo bien?», preguntó Pedro cuando Marcos le devolvió la camioneta y el uniforme. «Gracias por tu ayuda». Le dio el resto del dinero y recuperó su reloj. Pedro parecía satisfecho. «Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme». Marcos asintió y se alejó. Cuando estuvo solo en su apartamento, finalmente escuchó la grabación. En lo que oyó, superó todas sus expectativas. La grabación era clara y las voces eran perfectamente identificables. Ricardo Montes hablando de sobornos a jueces. El capitán Reinaldo Montes discutiendo cómo cerrar
investigaciones incómodas, oficiales de policía recibiendo instrucciones sobre qué casos ignorar y cuáles personas proteger. Había menciones de asesinatos encubiertos, incluyendo una referencia directa al detective Hernández, que había desaparecido años atrás. Era todo, era absolutamente todo lo que necesitaban. A Marcos sintió lágrimas en sus ojos. No te tristeza. Después de meses de miedo, de actuación, de soledad, finalmente tenía la prueba definitiva. La red de los montes iba a caer al día siguiente. Marcos hizo copias múltiples de la grabación. Envió una a la fiscal Delgado a través de un mensajero privado. Guardó otra en su caja de seguridad fuera de la ciudad. Y escondió una tercera en un lugar que solo él conocía. Como respaldo final luego, volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Sonrió a sus colegas, aceptó un nuevo caso menor, y pasó el día fingiendo ser el mismo detective mediocre de siempre, pero por dentro, Marcos sabía que todo había cambiado. El final estaba cerca. Solo era cuestión de días antes de que el martillo de la justicia cayera sobre Puerto Almendra. Y cuando cayera, nadie estaría preparado para lo que vendría después. A las semanas siguientes fueron las más difíciles para Marcos. Tenía en sus manos la grabación que podía destruir la red de los montes, pero debía esperar mientras la fiscal Delgado preparaba el caso. Cada día en el departamento era una tortura de nervios contenidos, de sonrisas falsas, de actuar normal mientras su corazón latía con anticipación.